Hola, bienvenidos a una sesión más del Trends Club. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en los espacios de oficina y los espacios educativos. Cuáles son las tendencias, pero sobre todo, cuáles son las transformaciones que están sucediendo y que nos obligan a todos aquellos que estamos en el sector del diseño a pensar esos espacios, a pensar el equipamiento y los productos que hay en él para generar lugares más adecuados para el trabajo y para el aprendizaje. Hay muchísimas cuestiones que están transformando estos dos lugares y que tienen que ver sobre todo con una transformación sociocultural, con un cambio en los hábitos del trabajo y en la filosofía educativa y laboral. Vamos a tratar tendencias tanto de espacios de oficina como de espacios educativos, aunque muchas veces nos vamos a encontrar que son lugares en los que hay muchas dinámicas que confluyen y que son similares, con lo cual hay cosas que son intercambiables, pero hay otras que no lo son. Por eso lo tratamos de manera diferente. ¿Qué está pasando en oficinas? Bueno, lo que estamos viendo es un incremento en la inversión en diseño de estos espacios. Desde el 2020, cuando vino esta gran crisis sanitaria, donde parecía que íbamos a trabajar únicamente en casa, han pasado muchísimas cosas. Hoy en día se ha demostrado que la oficina es un espacio no solo importante, sino fundamental para las empresas y para la generación de la relación entre los trabajadores. Es una fuente también de atracción del talento y por eso el diseño se ha convertido en una herramienta estratégica. Voy a hablar de tres grandes fenómenos que han sucedido o de los que queremos destacar este año, aunque ya sabéis que en otras ediciones del Trends Club hemos revisado otras tendencias, así que os animo a buscar las sesiones de otros años. Lo primero de lo que voy a hablar es de las arquitecturas de colaboración, de esta gran conversación que ha habido alrededor de cómo la oficina se ha convertido en un espacio social. Ha habido muchísima conversación alrededor de esto y parecía por un momento que la oficina iba a ser un lugar simplemente de encontrarnos y conectar. Pero hoy en día estamos empezando a trabajar de esas arquitecturas de colaboración como los espacios que favorecen el trabajo en equipo, no solo con fenómenos como el casual colliding del que habíamos hablado en otras ocasiones, sino diseñando específicamente el espacio para favorecer, por ejemplo, una dinámica creativa, favorecer un handoff del trabajo, todas esas cuestiones que tienen que ver con las dinámicas propias de los procesos de trabajo. Nuevas metodologías como el Agile, por ejemplo, que funciona tanto en espacios educativos como de oficina, está transformando también la forma de diseñar esos espacios. Y esa es una de las cuestiones principales. ¿Cómo diseñamos el lugar de trabajo para que verdaderamente favorezca que haya una buena interacción entre las personas, más allá de lo social, sino también en lo laboral, en lo que fundamentalmente afecta a esos espacios laborales que tienen muchas veces que ver con la productividad dentro del espacio de trabajo y con la que muchas veces nos estamos enfrentando con problemas precisamente de modelos de diseño previos, como el modelo del Open Space, donde de repente hemos generado espacios con mucho ruido y poco adecuados para según qué tipo de trabajos que tienen que suceder dentro de una oficina. ¿Qué vamos a ver? Cómo el diseño de interiores, como el equipamiento, está intentando favorecer una arquitectura justamente que trabaje en una buena relación dentro de esos procesos de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día una de las cuestiones más importantes que se están detectando en entornos laborales, en lo relativo a problemas o incidencias de trabajo, tiene que ver con el handoff, que es el momento en el que se pasan tareas de un equipo a otro, ¿no? Obviamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con procesos y métodos de trabajo, pero hay otras que también tienen que ver con los propios espacios, cómo se diseñan las salas de reuniones, cómo se diseñan las salas para trabajo en equipo y cómo podemos favorecer precisamente que todas estas cuestiones que preocupan dentro del ámbito laboral sean solucionadas también a través de las herramientas de diseño. Esa es uno de los grandes retos que tenemos hoy sobre la mesa como diseñadores de espacio, como diseñadores de soluciones. Y por eso vamos a ver todas estas zonas físicas que están precisamente pensadas para el handoff, para trabajar en base a proyectos, ¿no? Proyectos que surgen y donde se configura un equipo justamente para ese proyecto. Y esto es algo que estamos viendo en los programas de distribución de las oficinas, precisamente cómo se están diseñando estos lugares para poder habilitar un espacio de trabajo temporal para un grupo de personas que normalmente no trabajan juntas, pero deben de hacerlo en un proceso concreto. Y vamos a ver diferentes tipologías de equipamiento como pizarras pensadas para Kanban, escritorios compartidos, etc. Es decir, pasamos de un modelo más abierto a un modelo semicerrado, pero ya no tiene tanto que ver con
la separación por despachos privativos que habíamos visto antes. De hecho, una gran tendencia que vemos es la desaparición de los despachos para cargos altos dentro de una empresa, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Como en muchas oficinas se reservan los despachos para trabajo en equipo, para momentos en que diferentes personas necesitan un trabajo de concentración o para departamentos que por cuestiones específicas necesitan privacidad, como puede ser un departamento de recursos humanos o un departamento financiero donde se están manejando datos confidenciales o datos privados. También estamos viendo todo este desarrollo de brainstorm rooms, ¿no? De habitaciones pensadas para el trabajo creativo, la neuroestética, la neuroarquitectura, nos están dando muchas pistas de cómo podemos diseñar un espacio para biohackear el organismo, es decir, hay unas determinadas paletas de color, hay unas determinadas texturas, hay unas determinadas formas de trabajar la luz que hacen que el trabajo que hagamos sea más creativo, hay otras que favorecen la concentración. Todo esto va a ser radicalmente importante en los próximos años, justamente para oficinas, para espacios como la oficina, que necesitan potenciar momentos como muy específicos para determinadas tareas. Así que tenemos un reto, pero fascinante, sobre la mesa. Otra de las cuestiones importantes de este handoff será cómo el diseño de interiores favorece la relación entre la tecnología y la presencialidad, ¿no? Entre trabajo remoto y presencial. Y estamos viendo cómo muchísimas empresas de tecnología están trabajando justamente con fabricantes de equipamiento para dotar a esa tecnología de una visión mucho más humana, para que la interrelación sea adecuada y en las mismas condiciones, ¿no? Hoy en día no estamos todavía en ese momento, todo el que hayáis tenido reuniones online lo sabéis. Esta tendencia deriva también de forma directa en la segunda, que tiene que ver con la concentración. En los últimos años la falta de concentración ha sido uno de los grandes problemas de la oficina y obviamente es un problema también que deriva también de tendencias de diseño de otros años, ¿no? Estas oficinas con toboganes, con espacios abiertos, de repente se han convertido en lugares hostiles cuando uno tiene que hacer un trabajo donde necesita paz y silencio, ¿no? Conversaciones telefónicas, reuniones, todo tipo de actividades que se llevan a cabo dentro de la oficina y que van en contra de poder hacer un trabajo de concentración. Por esto este va a ser uno de los grandes temas que vamos a ver en el espacio de oficina, cómo vamos a recuperar eso, cómo se aplican, por ejemplo, estrategias propias de las bibliotecas dentro de los espacios de trabajo, y esto es muy interesante, ¿no? Y de ahí que también del espacio educativo sea un lugar de inspiración, justamente porque está muy integrado toda esta tipología espacial dentro de otros procesos educativos y de aprendizaje. La concentración sigue siendo una de las cuestiones más importantes por las que la gente va a la oficina, ¿no? En este estudio que hacía Hensler, de hecho, era lo primero que mencionaban los trabajadores. Van a la oficina a concentrarse. Por supuesto, luego para reunirse en persona y también para socializar. Pero lo primero de todo es para la concentración. Por lo tanto, tiene que ser algo importante. Y hay muchas cuestiones que nos despistan, ¿no? Desde conversaciones telefónicas, simplemente otros compañeros hablando, pero una de las que personalmente me preocupa más, reuniones que tienen lugar en espacios de reunión. Es decir, aquí hay problemas de diseño importantes que tenemos que enfrentar como diseñadores, ¿no? Si se diseña un espacio de reunión específicamente para eso, pero genera molestias, obviamente hay algo que está mal pensado. Tiene que ver con cómo se ha aislado, tiene que ver con la ubicación dentro del programa espacial, con diferentes cuestiones, pero obviamente tenemos que planificar la oficina para que tenga esos lugares de concentración. ¿Qué vamos a ver en espacios de oficina? Vamos a ver cómo empiezan a aparecer diferentes niveles de privacidad, ¿no? Espacios mucho más abiertos, pensados para socializar, espacios semicerrados, pensados para trabajo en grupo y espacios más enclaustrados justamente para el trabajo de concentración. Obviamente el diseño programático tiene que estar pensado para eso, aunque todo esto viene acompañado de una serie de normas, ¿no? Deberíamos tener en las oficinas determinados espacios donde estuviera prohibido, por ejemplo, tener una conversación telefónica o donde si un compañero está, sabemos que no deberíamos molestarle con otras cuestiones. Bueno, todo esto tiene muchísimo que ver con cómo estas nuevas filosofías o políticas o culturas laborales van a entrar dentro del trabajo y lo vamos a ver reflejado en todo ese trabajo programático que combina espacios abiertos con espacios cerrados, espacios semicerrados y lugares más transformables justamente para favorecer un tipo de trabajo que es más dinámico y que necesita todas las tipologías de dinámica relacional, ¿no?
vamos a ver muchas cuestiones que tienen que ver justamente con la reducción de distracciones dentro de la oficina. Y una de las cuestiones también radicales es como todos estos terceros espacios que se han convertido en tan relevantes en la oficina, como puede ser una cocina, como puede ser un espacio de socialización o una terraza, muchas veces los habíamos llevado al centro, tenemos que planificarlos de tal manera que no se conviertan en distractores. Es decir, una cocina puede estar muy bien, puede ser un gran espacio de socialización, quizás si está en el centro de puestos de trabajo, de concentración, no sería la mejor idea. Por lo tanto, de nuevo, todo tiene que ver muchas veces con esa distribución y con el programa que se piensa para cada espacio. La tercera de las tendencias tiene que ver con la diversidad. Vamos a entrar en una época de la más diversa. Una de las cuestiones importantes que se está hablando como factor de competitividad en las empresas es justamente la diversidad, como es una cuestión que introduce pensamiento lateral, nuevas ideas y por lo tanto es una fuente de competitividad. Toda esta diversidad la vamos a ver reflejada primero en que es la primera vez en la historia que vamos a ver 4 generaciones conviviendo en un mismo espacio de trabajo y esto nunca había sucedido, ¿no? Esta nueva plantilla multigeneracional obviamente tiene formas diferentes de relacionarse y diferentes necesidades también. La neurodiversidad es otra de esas cuestiones importantes y vamos a tener que empezar a diseñar para estos públicos. Por lo tanto, la tercera edad se va a convertir también, y los seniors, en un usuario que tenemos que, del cual nos tenemos que preocupar en el espacio de oficina. Obviamente no se usa de la misma manera un espacio por una persona de 20 años que por una de 60 o 70, ¿no? Y cada vez vamos a ver más perfiles de este tipo en las oficinas. Por lo tanto, tenemos que trabajar el asiento, la ergonomía, el uso, la fuerza, por ejemplo, en las manillas de las puertas. Hay cientos de cosas, ¿no? Y cientos de cuestiones que hoy en día ya tenemos muchísimas instituciones trabajando en ello y dándonos pistas sobre cómo diseñar espacios inclusivos en términos de generacional y en términos de diversidad funcional o cognitiva de cualquier tipo, ¿no? Como por ejemplo estas sensory nooks que tenéis en el ejemplo, diseñadas para personas neurodivergentes, ¿no? Para hacer como un decompress en momentos complicados dentro de la oficina y donde se ha trabajado la iluminación justamente para favorecer esto. Bueno, los espacios de oficina hablan de todas estas cuestiones y veis, yo creo que son pues, elementos que tienen contagio dentro del sector educativo e incluso al revés, ¿no? Porque estamos aprendiendo del sector educativo a la hora de diseñar oficinas. Pero quiero hablar también de 3 pequeños fenómenos que vamos a ver en educación. Como siempre, esto solo es un resumen de toda la investigación que se ha hecho, así que os animo pues, a uniros al Trends Club para acceder a la sesión completa. Bueno, en espacios educativos ha habido un cambio importantísimo, ¿no? Es un momento crítico, ¿por qué? Porque se está invirtiendo muchísimo en educación, sobre todo en educación privada, lo estamos viendo, ¿no? La cantidad de centros educativos privados que están apareciendo, la inversión que se hace en estos lugares, ¿no? En educación de todo tipo, ¿no? Y sobre todo en educación superior también, aunque es curioso, ¿no? Como la generación Z es un 47% de ellos creen que la universidad no merece la pena, con lo cual es curioso, ¿no? Que suceda este fenómeno de forma paralela. ¿Qué va a pasar en los espacios educativos? Voy a hablar de 3 pequeños fenómenos, de 3 fenómenos. El primero es el de Caring for Climate. Tenemos una de las generaciones más concienciadas con el medio ambiente y de hecho una de las cosas que dicen es que van a decidir su espacio de trabajo en función de criterios de sostenibilidad y esto es algo que es un cambio radical respecto a generaciones anteriores. No quiere decir que todos los alumnos tengan en consideración esta cuestión, pero sí una parte importante la tienen. Y esto antes no era para nada ni siquiera un tema que estaba encima de la mesa a la hora de elegir un centro educativo. Toda esta visión de la sostenibilidad se está trasladando al aula. Estamos viendo proyectos nuevos como en los modelos nórdicos, ¿no? De las Forest Schools, escuelas que buscan justamente aprender del propio contexto y estamos viendo proyectos de este tipo dentro de la misma naturaleza. Y por supuesto también estamos viendo cómo la sostenibilidad es un factor importante dentro de la arquitectura, del interiorismo y del equipamiento de las escuelas. Es un prerequisito que les pedimos, pero también es una inspiración a nivel educativo, por lo tanto la biofilia y el paisajismo son otra de las cuestiones principales a la hora de planificar escuelas y que cada vez será más importante.
La segunda de las tendencias tiene que ver con el aula emocional, con cómo se ha transformado la metodología de aprendizaje, no solo de los conocimientos, sino del aprendizaje emocional y de cómo esto se ve reflejado en todos esos espacios, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo cuidamos a las personas a través del espacio educativo, con cómo la salud y el bienestar mental y emocional se ha convertido en una cuestión importante y cómo la biofilia y todo este diseño que intenta alegrar los espacios se ha convertido en un punto clave dentro de las tendencias de diseño de interiores. Y finalmente, la tercera de las tendencias tiene que ver también justamente con todas estas nuevas metodologías de aprendizaje, ¿no? Las metodologías basadas en proyectos, las metodologías del aprender mientras se hace, ¿no? Por ejemplo, de las matemáticas manipulativas, etcétera, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con cómo se diseñan los espacios, ¿no? De repente, las aulas son lugares importantes, pero también lo son todos los lugares intersticiales, ¿no? Los pasillos, las bibliotecas, un patio, son también espacios de aprendizaje y no son solo espacios de transición o de recreo, ¿no? Son lugares que son funcionales para el alumno y que permiten aprender de una manera distinta, ¿no? A través de la exploración libre, del aprendizaje basado en proyectos y de esas experiencias inmersivas. Por lo tanto, de repente, la arquitectura interior se convierte en un activo más educativo dentro de la escuela y no solo un contenedor que tienen niños y mesas y profesores, ¿no? Esto va a requerir entender mejor las metodologías educativas, entender la filosofía concreta de la escuela para hacer el proyecto, ¿no? Y es algo que estamos viendo a través de proyectos públicos, incluso pequeños proyectos muy modestos dentro de la educación pública que están justamente explorando todo esto. Vamos a ver una arquitectura mucho más pensada para moverse, para la transición, para dignificar y convertir esos espacios de bajo uso en espacios funcionales y educativos. En general, estos son los grandes cambios que estamos viendo, ¿no? Hemos pasado de un gesto simbólico a una visión mucho más estratégica del espacio como activo de trabajo, como activo educativo, ¿no? De espacios como muy simpáticos y pensados para el wow a verdaderos rituales de trabajo o aprendizaje, de una colaboración permanente a un equilibrio entre el foco y la colaboración, del bienestar difuso a empezar a entender cuáles son las cuestiones de la ergonomía real, de la biofilia real, que tienen un efecto sobre las personas y sobre lo que queremos conseguir. De un jovencentrismo a una plantilla multigeneracional y diversa y de una sostenibilidad genérica a una sostenibilidad que empieza a tener rasgos bastante claros dentro de estos espacios, sobre todo en oficina, donde es una de las cuestiones principales, por ejemplo, cuando los inversores de espacios deciden hacer una inversión, valga la redundancia. Y estos serían como las grandes tendencias que hemos visto para este año en oficina. Muchísimas gracias por conectaros y os invito a uniros al Trends Club.